¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Tere Cavado y esto es Educación y Sociedad. Y tengo el enorme placer de estar grabando desde los estudios de televisión de la Universidad Católica de Salta y tengo un invitado de lujo. Actualmente es el rector emérito de esta universidad, ha sido rector por aproximadamente 20 años, fue juez de instrucción de la provincia de Salta, fue ministro de Educación y Cultura de la provincia de Santa Cruz, tiene más de 100 conferencias dadas en nuestro país y en el exterior, muchísimos libros escritos, padre de 5 hijos y, por qué no decirlo, un muy querido amigo. Hoy tengo el placer de entrevistar al doctor Patricio Colombo Murúa. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo Bien, estás? la verdad, un lujo estar acá y un lujo estar hoy con usted. Doctor, usted ha sido uno de los pioneros de la educación, que hoy la llamamos educación virtual, anteriormente educación a distancia, en nuestro país. Pero cuéntelo usted, por favor. Bueno, cuando yo me hice cargo de la universidad, que fue en febrero del año 1986, la universidad tenía 1.280 alumnos. Y uno de los problemas que teníamos era un problema que habían ya anunciado los jesuitas de Wisconsin, que fueron los fundadores de la universidad, que la ciudad de Salta en esa época no tenía el número suficiente de población para sustentar una universidad privada. Entonces, bueno, visto que esto era así y que en realidad los números de la universidad eran muy, muy exiguos, la idea fue salir a buscar alumnos donde hubiera gente con deseos de aprender y que no pudieran llegar a los grandes centros universitarios del país. Yo había conocido el sistema a distancia cuando fui funcionario del Consejo Nacional de Educación, que se ocupaba de educación primaria. En esa época yo era consejero, estaba en el Consejo Superior del Consejo. Y allí teníamos un sistema de educación por correspondencia para funcionarios argentinos que estaban en el exterior, por ejemplo, diplomáticos, militares, o gente que iba por temas empresarios o de negocios a vivir afuera. Entonces se atendía a los hijos con este sistema, que era un sistema de módulos, donde los padres hacían de tutores. Claro. Y el sistema funcionaba perfectamente bien, y los chicos prácticamente, cuando hacíamos la evaluación de cómo era la educación esta por correo frente a la presencial, más o menos aprendían lo mismo que un chico de los mejores centros de educación presencial. No había internet en esa época, en el 86. Esto era del siglo XIX. Siglo XIX. Mirá lo adelantado que estaba el país en la época de la gente de nuestros abuelos, ¿no? Ya tenían un sistema a distancia. Entonces, bueno, cuando vine acá, la primera cosa que se me ocurrió es hacer esto, ir a buscar al alumno donde estuviera. Y nosotros más o menos sabíamos cómo era el tema, porque la ciudad de Salta tenía un problema, no crecía demasiado, porque cada vez que llegaba, que los chicos terminaban el bachillerato, se iban masivamente a estudiar a Córdoba, a Buenos Aires, a La Plata, Tucumán, que eran ciudades que tenían universidad, pero después no volvían. Entonces la mayor parte de esos chicos, que en general eran los más talentosos de que salían del secundario, se quedaban afuera. Así que bueno, por eso se creó la Universidad Católica de Salta, que fue la primera universidad que hubo aquí en la provincia. Pero además, después teníamos el problema que esa costumbre que ya era ancestral siguió produciéndose.
los que querían estudiar una carrera universitaria se iban. Sí. Bueno, así empezamos con el tema de educación a distancia, que empezó con un sistema muy simpático que se llamaba One Touch, que era, salíamos por satélite, porque en esa época no había internet, Claro. estamos hablando del año 1987, el profesor dictaba sus clases por satélite, y los alumnos, cada uno de ellos tenía un dispositivo que por radio se comunicaban con el profesor. Pero el profesor los tenía perfectamente individualizados. Él sabía que el aparato número tal de tal lugar correspondía a tal alumno. Así que era un diálogo muy intenso entre profesor y alumno, que es lo que nosotros queríamos hacer, que fuera bien interactivo y que mejor inclusive que superara la presencialidad o la interactividad que el alumno tenía con su profesor. Y eso se logró muy bien y empezamos a trabajar de esa forma. Después se abrió la subsede Jujuy y después empezamos a abrir subsedes, que ahora son 137 en todo el país. Pero hubo un punto de inflexión cuando llegó Internet. Ahí cambió totalmente la educación a distancia, pasó a ser educación virtual. Claro, eso pasó, pero recién en 1992. Nosotros empezamos en 1987. 5 años después. 5 años claramente. Después. Pero ya cuando llegó Internet, nosotros habíamos cuatriplicado la matrícula. Y claro, pues la universidad llega a donde están los alumnos, o sea, el alumno no tiene que trasladarse, un ahorro de costos de tiempo, es una maravilla. Sí, aparte hemos visto cómo fue creciendo este tema, que en realidad lo hicimos también por una razón pedagógica y de salir a buscar, como te digo, el alumnado, donde pudiéramos conseguir gente capaz de hacer una carrera universitaria, pero que no tenía los medios. O sea, donde la universidad llega, le da la posibilidad a un montón de gente de poder capacitarse. La verdad que es una maravilla, doctor. Sí. O sea, y le pregunto, bueno, esto ha ido evolucionando, digamos que exponencialmente, y tal es así que la Universidad Católica de Salta, su universidad, ha hecho un avatar con su figura. Sí, cierto. O sea, pero ahora nos tenemos que ir a un pequeño corte y en el próximo bloque me va a mostrar el avatar y cómo y contarte un poquito todo este proceso. ¿Le parece? Sí, cómo no. No se vayan que el programa sigue. Soy distinto, estudio cuando quiero.
Soy distinto, estudio como quiero. Soy distinta, estudio donde quiera. Soy distinta, me inscribo cuando quiero. La Universidad de San Pablo Tucumán lanzó los nuevos cursos de extensión de formación continua 100% online y asincrónicos. Doctor, en el bloque anterior hablamos que la universidad ha hecho un avatar con su figura. Lo podamos a conocer, ¿te parece? Lo vamos a poner. Lo voy a saludar, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar aquí y participar en esta conversación. ¿Sobre qué tema les gustaría dialogar hoy? Bueno, el primero sería, ¿a qué se refería Monseñor Tabela, que fue nuestro fundador, cuando hablaba del milagro de la universidad? Monseñor Tabella hablaba del milagro de la universidad porque, al inicio, su creación parecía inviable por las limitaciones económicas, la escasa población de Salta y la resistencia hacia las universidades privadas. Sin embargo, la unión de esfuerzos, la generosidad de los fundadores y el apoyo del pueblo salteño hicieron posible esta obra educativa, transformando lo que parecía un sueño en una realidad. Bueno, eso es así cierto. Y ahora vamos a hacerle una segunda pregunta. ¿Podés contarnos algo sobre muy sintético sobre el historial de los primeros años de la universidad? La Universidad Católica de Salta fue fundada en 1963 en un contexto de grandes desafíos. En sus primeros años se enfrentó dificultades económicas y escepticismo sobre su viabilidad. Sin embargo, con el apoyo de figuras clave como Monseñor Tabella y Robustiano Patrón Costas, logró establecerse y crecer, abriendo sus puertas a miles de estudiantes y convirtiéndose en un pilar educativo del norte argentino. Bueno, y la última pregunta. ¿Sabés en qué época empezó la gran expansión de la Universidad Católica? La gran expansión de la Universidad Católica de Salta comenzó a partir de 1986, cuando se implementó la educación a distancia. Esta modalidad permitió diversificar la oferta educativa y llegar a estudiantes en diferentes regiones del país, convirtiendo a UCASAL en una institución federal y ampliando significativamente su matrícula. Bueno, muchas ¿Te puedo gracias. hacer una pregunta? Sí, podés. ¿Cómo está hoy la universidad? Hoy la Universidad Católica de Salta se presenta como una institución consolidada, con una matrícula de aproximadamente 40.000 estudiantes. Ofrece una amplia gama de programas académicos, tanto presenciales como a distancia, y se destaca por su compromiso con la inclusión, la formación integral de la persona y el desarrollo regional. Además, continúa innovando en el uso de tecnología para acercar la educación a más personas. Bueno, una de las innovaciones es precisamente el avatar, ¿no? Es impresionante, doctor, Sí, realmente es impresionante desde que estéticamente, creo que están viendo los televidentes, es su doble, o sea, lo han logrado, la verdad, mis sinceras felicitaciones. ¿Esto cuánto tiempo llevó? ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, empezamos a trabajar esto con Daniel Torres Jiménez, que fue el vicerrector que se ocupó de distancia en la gestión pasada. Estuvimos trabajándolo cerca de 8 meses. Pero el equipo técnico es un equipo fantástico, ¿no? Aparte, esto funciona con inteligencia artificial, claro, que como habrás visto tiene una base conceptual de conocimiento de cómo ha sido todo el proceso universitario y tiene la aptitud para darte los datos exactos de cómo está hoy la universidad o cualquier otra pregunta que le hagas, ¿no? Y le pregunto, ¿cuál sería la diferencia entre un avatar y un holograma? A ver. Bueno, el holograma es en realidad esto funcionaría como un holograma, Claro, porque esto en un aula se vería dentro de una especie de tubo así transparente, con la figura del profesor que da su clase o contesta las preguntas desde allí, ¿no? Pero se lo ve, el alumno que está en Neuquén, qué sé yo, puede ver perfectamente a su profesor dictando cátedra, ¿no? Es un poco como ¿te acordás
famosa película que era La Guerra de las Galaxias. Es más o menos eso. A ver, pareciera ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. Este es el mundo real en el que estamos viviendo hoy. Sí, O sea, claramente. ¿Y cuáles son los grandes beneficios de esto? Supongo que aparte, o sea, porque debe haber muchos profesores que se van a empezar a sentir amenazados. Hoy un avatar me va a poder reemplazar. Esto no reemplaza al profesor en la clase. ¿Está claro lo que le estoy preguntando? La idea es usarlo como, por ejemplo, un tutor. El profesor tutor que ayuda al alumno a resolver los problemas que les plantea el aprendizaje. ¿No es cierto? Está preparado, tiene una base conceptual amplia como para poder responder cualquier pregunta de una materia determinada. Pero además, el contenido en realidad lo pone el profesor titular. Después, por supuesto, que el avatar puede juntar información de otros lados. Por medio de la inteligencia artificial. Claramente. Y esto es muy costoso, reduce costos a las instituciones. ¿Cómo es ese tema? Imagínate, en lugar de tener un tutor humano, que lo tendrías que tener 24 horas, el avatar que te contesta las 24 horas, sábados y domingos y feriados, en cualquier momento, y que se hace cargo de responder a las preguntas que le puede formular cualquier alumno, pero además con gran solvencia, porque tiene la solvencia del profesor titular, más el equipo de profesores que controlan qué va a decir y qué va a saber el avatar para contestar. Sí, claramente. O sea, y aparte, la gran ventaja creo que está 24/7. O sea, los alumnos en algún momento se conectan y le pueden preguntar todas las inquietudes cuando a ellos mismos se les ocurre. Por supuesto. El alumno que tiene un ritmo especial de estudio, porque hay unos que les conviene estudiar a la noche, a la madrugada, a los sábados, los domingos, siempre sabe que cuando él prende su sistema, tiene un profesor del otro lado que le va a contestar lo que él necesita saber. Desde mi humilde opinión, a mí me parece una maravilla. Nos tenemos que ir a un corte, sí. Nos vamos a un corte y en el próximo bloque quiero hablar puntualmente de cómo ve yo no pretendo que haga futurología, pero bueno, usted es un especialista en el tema. ¿Cómo ve el futuro de la educación con todas estas nuevas tecnologías? Ventajas y algunas desventajas debe haber. No se vayan que el programa sigue. Ceres Inside, diplomatura en educación emocional y bienestar, formación en resiliencia, comunicación asertiva y gestión del estrés. El momento es ahora. Más de 125 años formando profesionales de excelencia, preparados para servir. Contamos con más de 30 carreras de grado y posgrado en áreas de salud, educación, negocios, tecnología y humanidades dentro de un entorno que impulsa el crecimiento académico y personal. Universidad Adventista del Plata, Libertador San Martín, Entre Ríos. Inspiración, misión y visión. Universidad Tecnológica Nacional. La ingeniería del país.
Bueno, doctor, nos queda pendiente las ventajas y las desventajas de toda esta tecnología, de este avatar en la educación, ¿no? O sea, cómo ve el futuro de la educación con todas estas nuevas tecnologías. Sí, un tema que, como te decía la vez pasada, no está todavía del todo resuelto, es el problema de cómo se hace la tutorización de alumnos, porque necesitarías una cantidad enorme de tutores, dada la masa de alumnos que tiene la universidad y que va a tener más en el futuro, según esperamos. Entonces, esto resolvería el problema de la masividad, porque cada alumno tendría a su disposición el avatar, el tutor, en cualquier momento que él desee, cuando lo necesite, de acuerdo a su ritmo de aprendizaje, y siempre bien dispuesto. Es absolutamente empático. Absolutamente. La IA, la inteligencia artificial, es absolutamente empática. Bueno, esa es la idea, que siempre haya quien te pueda contestar con solvencia, con rigor académico, porque en realidad el dron no es o el avatar no el dron, no es un invento, como te puedo decir, suelto. Es un trabajo en equipo que tendría que hacer cada cátedra de cualquier disciplina que sea. El profesor, a su vez, que va a poner la cara y la figura, tiene que hacerse autorizar por la empresa madre para que lo clonen. Pues no es así libre, no es que yo puedo hacer lo que quiera. Claramente usted tuvo que autorizar que querían que lo clonen como un avatar. Sí, presencialmente. Me vine acá, hablamos con la gente, nos autorizaron, entonces empezamos a trabajar en esto. La idea original fue de Daniel Torres Jiménez y salió de una conversación donde justamente nos planteábamos el problema de cómo era el futuro de la educación a distancia si seguía creciendo. Y este es el problema, no tenemos tantos recursos humanos para ubicar una cantidad de tutores, que sea la que pueda atender una masa de 20.000, 30.000 alumnos. Pero esto lo puede hacer de esa Claro, el avatar sí forma. lo puede hacer, claramente. O sea, esa es la gran ventaja. Pero aparte esto tiene el sentido de que los profesores, la cátedra, conserve el control de lo que hace su tutor. Claro, está supervisado por el profesor de esa materia. Sí, por aparte decirlo. el marco conceptual, el marco de sabiduría que tiene ese duplicado, Doppler, digamos, en realidad lo decide la cátedra. Claro, o sea que es un trabajo intenso, porque todos los que conforman la cátedra están decidiendo lo que contesta y dice el avatar. Sí. Es correcto lo que Sí, estoy exacto. diciendo. Ir a una pregunta, o sea, es muy costoso. Esto va a ser accesible para todo aquel que tenga educación de manera virtual, como se le dice ahora. No, nosotros creemos que no será demasiado costoso porque es una especie de extensión de lo que el profesor a distancia tiene que hacer. De todas maneras, él tendría que preparar a su tutor físico, ¿no es cierto? Claro. Su tutor real. En cambio, esto es muy agradable porque él aparte tiene que tener la creatividad de imaginarse preguntas y diálogos con los alumnos. Pero nosotros tenemos acá una ventaja, que tenemos 20 años de preguntas de alumnos de cada materia que está a distancia. Entonces uno sabe más o menos cuáles son las preguntas que más se hacen, en qué sentido debe contestar el avatar, cuáles son los temas dificultosos, qué se debe aclarar y qué no. Y también lo puedes actualizar, porque, el mundo va cambiando y los contenidos van cambiando rápidamente y se pueden ir actualizando. Por supuesto, sí. Además, aunque parezca increíble, la inteligencia artificial generativa también tiene un proceso de aprendizaje. Claro. La propia inteligencia aprende de quien le pregunta. O sea,
pero nómbreme alguna desventaja. Hasta ahora han sido todas ventajas. A mí, en lo personal, me apasionó y me impresionó porque es su calco, doctor. Sí, sí. Es impresionante y aparte la misma voz. Sí, no, es un doble exacto. Es un doble exacto. O sea, alguna desventaja. ¿Cuál sería la desventaja que tiene toda esta nueva tecnología incorporada a la educación? Según usted, que es una especialista. Habrás notado que cuando se habla de inteligencia artificial, hay veces que la inteligencia artificial no contesta bien. Es decir, muy poquitas, por suerte. Muy pocas, por suerte. Pero a veces te inventa cosas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema que puede ser una desventaja, pero para eso está el control. Claro, para eso está el profesor y todo el equipo de profesoras. Y le quiero preguntar para ir cerrando, o sea, el mundo ha cambiado, la forma de estudiar ha cambiado, ¿y cómo han cambiado los alumnos? O sea, porque hoy usted tiene un alumno que nació con la tecnología, o sea, que lo debe preguntar al profesor totalmente diferente, al menos de lo que era en mi época, claramente. Los alumnos también llegan diferentes a la universidad y el alumno virtual es igual o parecido al alumno presencial o tiene características diferentes. No, en general tenemos casi dos grupos, ¿no? El grupo de gente que en realidad tiene más edad que el que recién sale del colegio. Una población más adulta. Sí. Y esa persona está más acostumbrada a una respuesta tradicional y a una educación tradicional. Están después los que salen recién del bachillerato, que a veces salen con algunas novedades, con el manejo nativo de la tecnología, y bueno, esos pueden representar algún problema. Pero en todo lo que es ciencia, nosotros sabemos que lo importante es la prueba y el error. Y también es un sistema que tendrá que tener prueba y error. Lo que sucede es que a nosotros nos resuelve un problema de lo que significa la dificultad de la tutorización. Claro. No. Y la gran ventaja, doctor, es que llegan a una población que por ahí, como bien dijo usted al comienzo del programa, de otra forma le era imposible acceder a una educación universitaria, porque digamos que... No solo universitaria. O terciaria. Porque estamos pensando terciaria y también secundaria. Por eso te digo, el arsenal la batería de cosas que tiene la docencia para enseñar en cualquier nivel es enorme. Con esto nos despedimos. La verdad, doctor, mis sinceras felicitaciones a la universidad, mis felicitaciones a usted, a Daniel Torres Jiménez. Y bueno, veremos qué nos depara el futuro con este avatar en la educación. A todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.